Bueno, aunque el Padre Lorenzo no necesita introducción, pero vamos a presentarle el nombre de la Pastoral del Santuario y la Casa de Fraternidad a esta charla que siempre viene bien, pues perder el tiempo con Dios. Hay gente que pierde el tiempo con todo, menos con Dios. Pues el Padre Lorenzo sobre todo nos quiere introducir un tema que muchas veces nos preguntáis a los sacerdotes, ¿no? ¿Cómo se reza? ¿Cómo aprenden a rezar? No es tan fácil el tema, por supuesto, el día a día, pero es el desafío de todo cristiano, ¿no? El que no reza no ama a Dios, no se acerca a Dios. Y por eso el Padre Lorenzo, que estuvo ya un año ahora allí en el monasterio de nuestra comunidad, en Chile, y que ahora regresa allí por otro año, 2 años, pues tiene esa experiencia, quiere compartirla, y yo creo que a todos nos puede ayudar mucho a aprender, a acercarnos más a Dios. Vamos a grabar la charla en vídeo y en voz para que los que no vayan a poder estar hoy pues puedan después escucharla o ver al Padre Lorenzo hablando. Y también para que en esta charla podamos rezar más por el Padre Lorenzo, ahora que va a estar fuera. Nos sentimos parte de nuestra casa, de nuestra familia, y la vamos a echar de menos, pero siempre lo que nos aporta y nos enriquece con su testimonio pues es una ayuda para todos. Por eso invitaros simplemente a que esta charla sea, además de un escuchar, pues un rezar, un hacer oración por él, con él, y sobre todo nos ayuda a acercarnos más a María y al Señor. Y ahora sin más, pues dejar que el Padre Lorenzo pues comience con esta charla. Muy buenas tardes a todos. Agradeceros también que hayáis querido venir y escucharme, que ya, si ya doy la tortura en las prédicas, pues el hecho de tener ahora un público todavía más me complace y me alegra también, así que espero por lo menos el poder transmitiros algo de lo que he aprendido. No sé si voy a enseñaros a rezar, porque yo creo que para nada esa es mi intención y no pretendo hacerlo, porque creo que no es ni el objetivo de lo que quiero compartir con vosotros y creo que es algo mucho más largo. Simplemente quizás, sí, por eso que también va a tener algo testimonial, porque creo que va a ser compartir o tratar de compartir lo que para mí ha sido el camino de la oración y en el fondo compartir quizás algunas claves o algunas certezas, ¿no? Que con el tiempo pues he ido descubriendo, haciendo un camino y que creo que nos pueden servir y que os pueden servir también a vosotros. De partida de decir en realidad, claro, que esto tiene el peligro de que, claro, yo hablo como sacerdote y ahora como casi monje, entonces digamos, bueno, ¿qué os puede servir a vosotros, ¿no? que estáis metidos en el día a día? Pues no lo sé, la verdad. Yo os lo voy a compartir y yo supongo que alguna pista vais a encontrar. Yo creo que cada uno estamos llamados también en nuestro camino, encuentro con el Señor, indudablemente que la oración es parte fundamental de ese camino y que cada uno va a tener que encontrar su camino. Yo he encontrado un camino y creo que algunas de las cosas que puedo compartir, yo creo que os pueden servir. Así que luego me diréis, y si no sirve, pues bueno, pues me habréis escuchado, ahora es un momento muy bonito y no sirvo a la casa y no pasa nada. Y podréis rezar por mí, eso de todas maneras. Quería empezar quizás con algo que ahora estos días pensando y preparando esto, pues tiene que ver, me di cuenta que sí tiene mucho que ver y por eso me he armado un pequeño altar, que creo que resume un par de cosas que creo que ayudarán a entrar en el tema. El primero tiene que ver con esa foto que no sé si la veis bien, si no la voy a acercar. Bueno, no es una foto, es una fotocopia, que probablemente, no sé si lo habéis visto ya. Sí, cuando se ordenaste. Cuando me ordené. Y ahora la siguiente pregunta sería quién o quiénes son los que están en este dibujo. A ver. La Samaritana. Muy bien. Es el encuentro de Jesús. El encuentro de Jesús junto al pozo de Jacob con la mujer samaritana. Para introducirlo mejor vamos a leer el texto y vamos a escucharlo. Está tomado el Evangelio según San Juan. Perdón, sí, es según San Juan. Y dice así. Llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua
una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritano? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. He querido empezar con este Evangelio porque retrata mucho quizás de mi propia experiencia y que creo que engancha mucho con el tema de la oración. Cuando yo me preparaba para el momento de la ordenación, trataba de buscar un Evangelio que me identificase de algún modo siempre. La samaritana, o en esos momentos me surgió como muy fuerte, como una imagen también que me hablaba y que expresaba también mi propio camino de encuentro con el Señor. Sin duda que, evidentemente, claro, ahora me identifico con Jesús porque es quizás el camino que también yo he elegido, pero en ese momento con la que yo me identificaba era con la samaritana. ¿Y por qué la samaritana? Precisamente por ese rasgo también de una persona en búsqueda, de una persona también que experimenta una profunda sed. Hay una persona que ha pasado por situaciones también donde ha sentido que la realidad no se acaba de agotar. No he leído el texto completo, pero luego Jesús continúa el diálogo y dice: bueno, ve a buscar a tu marido, ven, y entonces seguiremos hablando. Y dice: bueno, no tengo marido, tengo 5. No, perdón, no tengo marido. Jesús le dice: bueno, claro, porque has tenido 5 y el que tienes ni siquiera es tu marido. Se retrata de una situación que para mí habla mucho también de esa situación de insatisfacción que uno podrá experimentar más o menos, como esa sensación de que en el fondo no acabas de satisfacer el ansia o la sed que uno lleva dentro. Y por eso que la imagen del pozo también habla mucho de esa necesidad. Uno va al pozo, ¿por qué? Porque tiene sed, necesita beber. Y es ese también ir constantemente al pozo lo que también a veces sentimos como una carga fatigante. Porque tener que ir constantemente, sacar el agua, saciarse de un agua que al final seguimos teniendo sed y seguimos teniendo que volver al pozo. Y por eso que en el fondo también ese agua que promete Jesús, pues es en realidad también el anhelo también que llevamos en el fondo del corazón. Yo también quiero tener un agua que salte para la vida eterna, que salte desde lo más profundo y que no tenga que volver a este pozo. Porque al final esa es también como ese ansia, ¿no? Y todo lo que hacemos pues está revestido un poco pues, de esa fragilidad, de ese no estar 100% como satisfechos y plenos. Y ahí es cuando viene también ese diálogo con Jesús. Para mí, por lo menos, también la experiencia también, y por lo que me hice sacerdote precisamente, es por ese encuentro con Jesús y de darme cuenta de que en realidad solo Él puede saciar esa necesidad o esa sed profunda que yo llevo dentro. Y de que una y otra vez el volverse a encontrar con Él y volver a hacer esa experiencia de plenitud es lo que me llevó también a ser sacerdote y a hacer este camino con Él. Pero quizás va más allá, porque quizás la experiencia, y por eso que, bueno, la decisión de ahora, ¿no?, de volver otra vez por 2 años y hacerme como monje, tiene que ver con el darse cuenta de que ni siquiera siendo sacerdote se acaba la sed, sino que uno sigue buscando. Y sigue buscando, en mi caso concreto, porque también el descubrir que si yo como sacerdote no rezo, sigo siendo la samaritana. Yo creo que esa es por eso que es la experiencia tan interesante que yo he hecho, que en el fondo es un camino con el Señor que uno siempre de nuevo tiene que acercarse y volver. ¿Cuáles son las fuentes que a nosotros nos alimentan? En mi caso concreto, el darme cuenta de que la oración, que sin oración, en el fondo no soy nadie. De que al final me daba cuenta de que yo lo que quiero es estar junto al pozo, porque es ahí donde tengo que estar. Y que en el fondo también esa imagen de Jesús a mí me ha seguido acompañando porque también lo experimento y por lo que he conversado con tantas personas y lo que vosotros también muchas veces manifestáis. ¿Dónde yo puedo saciar la sed? Por eso es tan bonito que también a lo largo de estos años el escuchar del santuario, ¿no?, y esa imagen tan bonita del oasis nos vuelve a recordar y nos vuelve también a reafirmar
de que hay algo que necesitamos en nuestra vida, que en el fondo el encuentro con Dios nos vuelve a abrir esos pozos, también que hablan de nuestro sentido, de quién soy, de para qué estoy aquí, de por qué estoy pasando por el desierto en tantas situaciones a través del trabajo, cómo poder darle como nueva alegría también a las situaciones por las cuales estoy pasando. Y que necesitamos encontrar oasis. Y que en los oasis, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos el agua, pero fundamentalmente aquí encontramos es a Jesús, es a Cristo. Porque al final el agua viva, del único agua viva de la que aquí se trata, es precisamente encontrarse con Jesús, que es el que despierta el profundo anhelo y la profunda satisfacción también de esas nuestras búsquedas que nosotros llevamos. Por eso que ha sido ese camino, el que yo voy haciendo, el que he hecho y que todavía sigo buscando, porque muchas veces también me sigo sintiendo la samaritana y sigo también buscando encontrar ese pozo con el Señor. Y para mí, por eso, este encuentro ha sido a través precisamente también del camino de la oración, porque al final para mí ha sido también ese descubrimiento de que lo que realmente sacia es ese encuentro personal con Jesús junto al pozo, donde uno puede también recibir de Él ese agua viva que salta para la vida eterna. Por eso que lo que yo pretendo ahora es un poco compartir cómo ha sido ese encuentro con Jesús, cómo ha sido, o digamos cuáles han sido para mí las claves que me han ayudado a ir descubriendo ese camino de la oración, que me han ayudado también a avanzar y bueno, y a tomar las decisiones, porque al final todo esto, y yo creo que también es parte de lo que quiero transmitir, es que los caminos, las decisiones, las grandes decisiones que nosotros podemos tomar en la vida como cristianos, porque yo creo que parto de la base que nosotros somos cristianos, que queremos caminar junto al Señor, que queremos pues buscar lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida o para la vida de los que están a mi alrededor? Pues esas preguntas son imposibles responderlas si no le dedico tiempo precisamente a la oración. Porque es en la oración, en ese silencio, en ese estar con el Señor, estar junto al pozo, el dejarse también saciar la sed por Jesús, que las preguntas también se van transformando en respuestas. Por eso que en la medida que somos cristianos, en la medida que queremos caminar juntos, que nos sinceramente buscamos encontrarnos con Él, pues la oración es impepinable. Para mí como sacerdote, y cuanto más también para vosotros, como que estáis en el mundo y que quizás tenéis mucho más motivos para no encontrar... Bueno, pues es que ahí es donde necesitamos darle tiempo al Señor para escucharle. Y lo primero y lo segundo, digamos, porque lo primero precisamente es partir de lo que ha sido ese encuentro con el Señor a través del encuentro junto al pozo de la Samaritana, tiene que ver con el título. Yo le puse cuando me preguntaba cómo le voy a titular, me dice, mira, perder el tiempo con Dios. Porque hay algo que yo he descubierto y que me ha ayudado mucho también en la oración, de que la oración tiene mucho que ver con perder el tiempo. Y me tenéis que entender bien y entender mal. Tiene mucho que ver con perder el tiempo. Perder el tiempo en primer lugar con una persona, con Dios. Tiene que ver con perder el tiempo porque la oración no es fácil. Porque muchas veces nos sentamos y digo, joder, es que no siento nada, es que no avanzo nada, es que no he descubierto nada nuevo o Dios no me ha hablado. Yo no tengo ninguna experiencia mística. Así que podría decir he perdido el tiempo porque, pues sí, en parte sí, porque no ha sido aquello que yo esperaba. Porque no he tenido los resultados muchas veces a los que yo buscaba. Y de hecho, cuando más uno busca tener resultados o lograr resolver cosas, menos la oración, entre comillas, funciona. Porque yo creo que a lo que va este título de perder el tiempo es algo que en el fondo tiene mucho que ver con nuestra cultura moderna. Hoy, ¿qué es lo que hacemos? Hoy tenemos que aprovechar el tiempo, porque el tiempo vale oro, ¿no? Entonces, cada cosa que yo hago, por eso supongo que todos habéis venido a la charla esperando aprovecharla de que os sirva. Y probablemente os iréis frustrados cuando diréis, pues he perdido el tiempo, porque Padre Lorenzo me ha hablado muchas cosas, pero no me han servido de nada, ¿no? Porque así funcionamos. Vamos a las cosas que nos sirven, que nos pueden ser útiles, de las que yo puedo aprender, ¿no? Y de algún modo ese mecanismo, ¿no?, que tenemos metido en nuestro chip vital, ¿no?, a la hora de cómo enfrentamos nuestra vida, las cosas que hacemos, puede resultar un impedimento a la hora de acercarnos con el Señor. Porque el Señor no se deja doblegar. El Señor no es del que yo me he citado con Él, Él me tiene que atender a mí y Él me tiene que resolver toda la lista de preguntas, de dudas y me lo tiene que dar todo claro y entonces yo me salgo de la oración contento. ¿Cuántas veces nos hemos sentado, hemos querido hablar con el Señor y dicho, o no me habla, o estoy distraído, o no sé para qué estoy sentado aquí y no sé qué hago? He perdido el tiempo. Sí. Y por otro lado,
si yo entro con la disposición de perder el tiempo, probablemente que me resulte mucho más fácil la oración. Porque una de las claves que a mí me ha costado y que ha sido de las cosas que también me han abierto al camino de la oración es darme cuenta que la oración es un tiempo de gratuidad. Es un tiempo en el cual yo solamente voy a estar con el Señor, voy a estar con la Madre, voy a estar con Dios. Y si de ahí sale algo, mejor. Pero en realidad lo primero no es que salga nada o que salga algo, sino que yo sencillamente voy a estar con el Señor, voy a estar con Él. ¿Cuántas veces, y habéis tenido la experiencia de que, sobre todo los que, veo que hay muchos que están casados, uno puede decir, bueno, ¿cuánto tiempo perdemos el tiempo en el matrimonio? Porque estamos ahí sin decirnos nada y mirándonos el uno al otro y no hacemos nada. No estamos ni resolviendo el problema de nuestros hijos, ni resolviendo el problema del mundo. Bueno, pero qué importante, y muchas veces esos momentos son quizás los fundamentales para que la vida en pareja funcione. El estar el uno junto al otro sin decirse nada, que muchas veces no hay nada que decirse, sino sencillamente experimentar que el otro está junto a mí, que quizás nos miramos, nos comprendemos, o bueno, sabemos cómo está el otro, que está enferruñado o lo que sea, y sencillamente estamos el uno junto al otro. Y esa presencia y ese sentirnos unos con otros, ya a nosotros nos ayuda y nos resuelve. Bueno, pues con Dios pasa un poco lo mismo, y a veces más todavía exigente en ese sentido. Por eso que, lo primero, para realmente poder entrar en la oración es un tiempo de gratuidad, es un tiempo donde sencillamente yo voy a estar con Dios y Dios va a estar conmigo. Aunque yo ni lo sienta, ni lo experimente, ni resuelva ninguno de los problemas, ni aparentemente, porque luego veremos que también sí pasan más cosas, pero que necesitamos desactivar ese chip productor o ese chip como utilitarista a la hora también de enfocar nuestra relación con Dios y, digamos, nuestra vida espiritual. Y por eso que he escogido ese primer título, ¿no? La oración es, en primer lugar, perder el tiempo. ¿Por qué? Porque es un tiempo de gratuidad, no es un tiempo de resolver, no es un tiempo de lograr cosas, sino sencillamente de estar con Dios. Si tuviese que definir, que yo creo que no sé si son definiciones, pero quizás como sí, frases o ideas que me han ayudado a expresar lo que es la oración, yo tengo 4, que de algún modo siempre las repito y que probablemente ya aún no me habéis escuchado. Pero que yo creo que a mí personalmente, por lo menos, han sido como ideas que me han iluminado este camino del encuentro con el Señor. Por eso volveré a repetir, o sea, de lo que se trata de la oración, ante todo, es de un encuentro personal. Yo me voy a encontrar con Dios, a encontrar con una persona, y voy a estar con Él. Y por eso que hay 3 elementos que yo quiero compartir, 3 ideas. Una que es clásica, que yo creo que todos conocemos, que es lo que dice Santa Teresa de Jesús de la oración. ¿Alguien la sabe? Es estar con alguien que sabes que te quiere. No sé. Exactamente, va por ahí. Exactamente, no, pero es exactamente el contenido. Por lo menos, a ver, yo no lo he mirado ni lo he confrontado, así que esto no es ninguna charla científica. Pero la frase que a mí me ha quedado en la memoria es hablar de amistad con quien bien sabemos nos ama, ¿no? Un poco ese era el contenido, ¿no? Y que en el fondo resume eso. Es hablar de amistad con quien bien sabemos nos ama, que resume esa idea también del encuentro. Voy a encontrarme precisamente con aquel que me ama. ¿Y de qué voy a hablarle? No le voy a hablar de teorías, no le voy a hablar de lucubraciones, sino que sencillamente es un hablar de amistad. Es como ese encuentro que tenemos personal con amigos o amigas, con mi esposo o con mi esposa, con quien realmente tenemos ese encuentro de corazón a corazón. ¿Y de qué hablamos? Pues hablamos de lo que realmente nos importa. Me importa a mí, de lo que me duele, de lo que siento, de lo que me frustra, o de las cosas que yo veo que me cuestan en mi relación con Él. De eso hablo. Pero siempre hablo con aquel que bien sé que me ama. Por eso que es primero un encuentro personal con la persona que ante todo me ama. Que ante todo me ama a mí personalmente. Y que quiere escucharme. Y eso es lo bonito también, ¿no? Quiere escucharme, quiere acogerme como me acoge cualquier amigo o cualquier amiga. Otra idea, que la saco del padre Kentenich, que a mí también me es muy sugerente. Una frase que entre saco y que comparto con vosotros. Él hablaba de que la oración es elevar el corazón a Dios. Y toma otro aspecto que yo creo que también es muy importante, no solamente un hablar de amistad, sino que la oración precisamente es un momento donde yo me elevo. No me elevo en el sentido místico, ¿no? Que
sino que en el fondo trato de levantar el corazón hacia Dios. ¿Cuántas veces nuestra vida no está demasiado pegado al polvo? No está demasiado como arrastrándose entre las incomprensiones, en las dificultades. Y por eso que la oración es el momento donde de algún modo yo trato de salir, de despegarme un poco de esa visión que tenemos a veces tan a ras de suelo, para elevarla al corazón de Dios, donde yo adquiero otra perspectiva, donde empiezo a mirar las cosas desde otro punto de vista. Porque tenemos que reconocerlo, nosotros nos movemos, pues eso, a 1,70 m, 1,80 m, dependiendo, ¿no? Pero que al final es una visión, hoy yo he tenido una visión muy bonita, porque de repente he visto desde muy arriba. Iba en el avión y de repente veía el Moncayo cuando estaba aterrizando en Madrid. Y aquí impresionante, estoy a 7 kilómetros de altura y estoy viendo el Moncayo, que está, pues, ¿a cuántas horas de aquí? ¿A 3 horas? ¿4 horas? Dice, aquí increíble cómo cambia la perspectiva de la vida cuando somos capaces de elevarnos un poco más. Y de repente todo como el que adquiere también otra experiencia. Pero no es fácil elevarse, por eso que la oración también es un proceso que implica pues, un esfuerzo de tener que subir, porque nosotros somos los que tenemos que subir al corazón de Dios. Yo soy el que tengo que entrar en el corazón de Dios. Porque implica también un renunciar a veces a mi estrechez, a mis ideas preconcebidas, a mis cabezonerías, a mis estrecheces, ¿no? En la forma como yo enfoco y miro las cosas. Elevar el corazón a Dios, precisamente es subir un poco más alto y aprender a mirar como mira Él. Y en eso quizás una cita también bíblica que es un poco fuerte, un poco dura, pero que también a mí me refleja esta experiencia, que es de Isaías, del profeta Isaías. Y dice así, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Bueno, voy a decir vosotros, porque es una traducción. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de vosotros, que los vuestros, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Esta imagen, ¿no?, de la palabra que baja y que eleva y que sube hacia arriba. También esta idea de que los caminos del Señor no son nuestros caminos, o que sus pensamientos tiene que ver con ese esfuerzo que también implica la oración, que es un cambio de mentalidad. Es como yo aprendo a mirar mi vida no con mis pensamientos, sino con los pensamientos de Dios. Pero claro, esta frase, si sacada de contexto, puede ser que duro, que fuerte, que exigente. No, pero si yo creo en un Dios que a mí me ama, de que quiere lo mejor para mí, el aprender a mirar mi vida con los ojos de Dios, el comprender mi vida desde los pensamientos de Dios, no me anula, ni me aniquila, ni me quita esa originalidad o esos pensamientos míos tan originales, sino que los hace mucho más grandes y elevados. Porque nosotros podemos estar pensando en una pequeña florcita, en un campito chiquitito, pequeñito, perdón, porque ya me estoy poniendo chileno, y en realidad Dios lo que está mirando no es la flor pequeñita, sino que está mirando el campo lleno de flores. Y es mucho más lo que Él ve que lo que yo veo. Y por eso que ese camino de elevar el corazón a Dios implica también como un renunciar, un sacarse de encima a veces esas ideas pequeñas que tengo yo sobre mi vida o sobre Dios, y que en la oración se transformen o que puedan ensancharse también para aprender a mirar mi vida, mi realidad, mi historia, la historia de los demás, desde el corazón y desde la mirada de Dios. Por eso que es un elevar, y un elevar que es dejar abajo también todo aquello que es pequeño y estrecho. Luego puedo decir algo más sobre la palabra de Dios que habla aquí, porque creo que también es otra parte interesante de esta cita de Isaías. Pero primero eso también, por eso elevar el corazón, que tiene que ver con ensanchar el corazón en el corazón de Dios y despojarse de lo estrecho, de lo pequeño, de lo obtuso o de lo cerrado que muchas veces traemos con nosotros. Y una tercera idea que la saqué de mis encuentros también en la comunidad de Tessé, en Francia, ya podré quizás después hablar de otra cosa, o mencionar esto un poco más, pero que a mí siempre me gustó mucho, que decía que la oración es entrar o estar conscientemente en la presencia de Dios. Y ese conscientemente a mí siempre me ha dado mucho que pensar. Porque Dios siempre está conmigo. Siempre estamos en la presencia de Dios.
Yo siempre puedo estar con Dios. Ahora, la oración es ese espacio consciente, donde yo me hago consciente de que Dios está conmigo. Por eso que rezar no es otra cosa que volver a la mirada justamente al que está conmigo, al que ha estado todo el día conmigo. Y que yo ahora conscientemente lo miro y le digo, Señor, aquí estás conmigo, mira lo que ha sucedido. Por eso que esos espacios, o sea, por eso que siempre decimos que siempre todo es rezar, claro, todo lo que hacemos es oración, porque todo puede ser encuentro con el Señor. Pero hay momentos durante el día donde yo conscientemente hago ese esfuerzo por estar junto al Señor. Cuando hacemos la oración de la mañana, cuando vengo a visitar al santuario, cuando en medio del trabajo pues hago una pequeña oración, o cuando al final del día vengo a la misa. Es un momento donde yo conscientemente entro en esa presencia de ese Dios personal, de ese Dios vivo que ha estado conmigo todo el día. Pero por eso que la oración es, yo hago consciente que Dios está conmigo. Que Dios que ha estado todo el día conmigo. Pero yo ahora, en este momento, en este instante, en este momento que vengo a compartir con el Señor, me pongo conscientemente en su presencia. Y como os decía, ante todo, es un encuentro personal. Eso en cuanto a definiciones, en cuanto quizás, bueno, definiciones sería como demasiado, no sé cómo describirlo ahora, pero bueno, son como ideas que pueden como abrir como pequeños caminos que por lo menos a mí me los abrieron para también en mi vida de oración plantearme desde otra perspectiva. En definitiva, lo que también quiero abrir como una oración, que esto quizás yo cuando lo decía, cuando lo formulaba así, yo creo que muchos van a decir, pues entonces aquí se acabó. Yo decía que en el fondo, para mí, la oración tiene más que ver con una actitud o con un estilo de vida que con actos, ¿no? Porque a veces yo tengo la idea de que cuando hablamos de oración, pues uno piensa, es que, a ver, rezar el rosario, ir a misa, no sé, actos de piedad, visitar el santo... Sí, eso es oración. Pero eso es como la oración consciente que hacemos. Para mí la oración tiene que ver con un estilo de vida, tiene que ver con una actitud con la cual estoy viviendo el día a día. Cómo yo me levanto, cómo yo transcurro mi día en esa presencia del Señor. Y es una actitud y es un estilo de vida porque, claro, hay momentos donde, como decía, conscientemente voy al santuario, voy a misa o hago la oración de la mañana o lo que sea, pero que en el fondo, por eso que muchas veces esos momentos concretos de oración no nos satisfacen o nos resultan como áridos o una pérdida de tiempo, porque falta quizás como algunos elementos que tienen que ver con esta actitud, este estilo de vida, para que los momentos conscientes sean realmente momentos también que los vivamos con más intensidad. Hablo de estilo de vida o de actitud por tres cosas que a mí me han sido muy sugerentes, que no solamente afectan el hecho de que pueda ser sacerdote o no, sino que creo que también tiene que ver con la vida que tenemos nosotros. Una que para mí fue un gran descubrimiento es todo lo que tiene que ver con el ¿dónde? A ver, ¿dónde estoy yo ahora? Vivir en el presente, en el fondo. Vosotros me veis aquí. Físicamente yo estoy aquí. Vosotros también físicamente yo os veo vuestras caras, veo vuestros rostros. Quizás algunos están más despiertos, más dormidos, otros quizás están mirando las musarañas. Entonces yo podría preguntar, bueno, ¿realmente estás aquí? Porque para mí una de las experiencias más impresionantes es darme cuenta de que en realidad cuánto tiempo paso yo conmigo aquí, en el presente. Porque ¿cuál es nuestra tendencia? Pues yo puedo estar pensando en lo que hice hace una hora. Como os decía, puedo estar pensando en el Moncayo que vi hace un rato y que me pareció espectacular. Claro, estoy aquí físicamente, pero con el otro polo de mí estoy en otro lado. O cuántas veces estoy pensando más en lo que viene después, que no sé, quizás habré quedado a una cena y estoy ya pensando con quién voy a ir, y entonces tampoco estoy aquí, porque puedo estar en otro lado. Y esa es la experiencia que todos tenemos. Bueno, yo podría poner un ejemplo de matrimonio, ¿no? Cuántas veces las esposas hablan con sus maridos y dicen, este tío no está aquí. Sí. No, porque probablemente también habría que saber de qué están hablando las mujeres, porque claro, te hablan, desconecto, ¿no? Porque no hay quien aguante. ¿Cómo me puedes pegar? Pero... Te la vas a liar. Pero bueno,
No, son, digamos, cualquier parecido con la realidad, como dicen, no tiene nada que ver, digamos, esto es una caricatura, ¿no?, de lo que sucede, pero nada más. Pero bueno, también puede pasar con el jefe, que el jefe me está echando la bronca y yo, sí, claro, sí, lo que tú digas. Bueno, pero el caso que relatar quizás una experiencia que yo creo que la llevamos todos, y que tiene que ver también con el estilo de vida en el cual nosotros estamos inmersos. Estamos en un mundo donde todo va muy rápido, donde todo está acelerado, donde vivimos una experiencia tras otra. Además, y que en el fondo en ninguna de esas experiencias, el padre Kentenich hablaba, ¿no?, usaba una expresión que era el hombre film, el hombre película, ¿no?, que es como una película que pasa delante de nosotros, pero que no tenemos tiempo a digerirlo, que en el fondo son tantas impresiones o tantas vivencias que en el fondo dedicamos a vivir y que no alcanzamos como a digerir lo que estamos viviendo. Otro fenómeno para mí es el tema del móvil, o el tema de internet, de las tablets. Vivimos conectados, y es muy interesante, no sé, hace poco salió una publicidad, también no me acuerdo, ¿no?, de que tú veías a una persona caminando por la playa y a su lado veías una BlackBerry o un smartphone, así que estaba como en el aire y que no había nadie al lado, ¿no? Y de repente, después de un rato, aparece la persona que estaba ahí, pero claro, no estaba ahí, sino que estaba chateando con quién, pues, con quién sabe, con el medio mundo, ¿no? Estamos tan acostumbrados a vivir conectados, ¿no?, que tenemos que estar rindiendo, que tenemos que estar produciendo cosas, de que estamos siempre pensando en lo que viene después o lo que ha pasado, que en realidad no pasamos tiempo en el presente, sino que vivimos en el pasado o vivimos en el futuro, pero no estoy aquí, no estoy en este lugar, físicamente y espiritualmente. Y para mí ahí hay una de las claves que yo creo que hace que también la oración, digamos, como acto de oración, sea muchas veces tan poco fecunda o fructífera. Pero claro, me siento en el santuario o me pongo o estoy en misa y estoy todavía dándole vueltas a, no sé, a los problemas que traía antes o que tengo después. Por eso que el tema del presente para mí es uno de los temas claves. Cómo yo me hago presente realmente donde estoy. Y que no se trata solamente de hacerme presente en la oración, sino que se trata cómo yo vivo en el presente. Porque el primer paso, entre comillas, es como un paso a poder yo rezar, para encontrarme con el Señor, es que yo esté presente y que viva presente. De que efectivamente cuando estoy con mi mujer o estoy con mi marido, esté con él o con ella. De que cuando estoy haciendo el trabajo, estoy haciendo mi trabajo. De que cuando estoy conduciendo, estoy conduciendo. A mí me pasó una vez cuando estaba en la universidad que iba... Me acuerdo que entraba temprano, tenía un montón de tráfico y de repente llegué a la facultad y dije, no me acuerdo siquiera si puse el intermitente, si miré por el retrovisor y qué hice. Porque estaba o medio dormido o medio absorto, ¿no? Como esa experiencia y que en el fondo el tema de la oración y el vivir en el presente tiene que ver con esa calidad también de vida, de cómo poder aterrizar y cómo poder estar en cada momento donde tengo que estar. Y esto por otro tema que tiene que ver con la revelación de Dios. Cuando Dios se revela a Moisés, le dice su nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy, ¿no? Se le aparece a Moisés y dice, yo soy el que soy. Una lectura, precisamente tiene que ver con, yo soy el que es, el existente. Yo soy el que está presente, porque vivo y existo. Yo soy presente, porque estoy presente. Porque siempre estoy presente. Y por eso que si yo quiero encontrarme con Dios, si yo quiero entrar en ese diálogo, en esa comunicación, en la oración con Él, ¿dónde lo encuentro? En el presente. Porque Dios está presente. Dios no es pasado, Dios no es futuro, sino que Dios es presente. Por eso que estar en la presencia de alguien es estar presente. Yo quería haber proyectado, porque no es muy complicado, un diálogo del Kung Fu Panda. No sé si os acordáis de Kung Fu Panda. Cuando Pu, el aprendiz, está frustrado el primer día, sube a uno de los cerezos y se come toda la... Y hay un diálogo con la tortuga que le sale al encuentro. Y entonces, bueno, al final lo que habla es que lo que uno tiene que aprovechar, no tiene que pensar ni en el pasado ni en el futuro, sino que tienes que recibir el regalo del presente. Por eso le llamamos un presente. Te doy un presente, ¿no? Esa es la frase, ¿no? Esto es un presente. ¿Por qué? Porque me hago presente yo en esto y tú lo recibes también presente. Por eso que vivir en el presente tiene que ver con aceptar y vivir
los regalos que Dios nos hace en cada instante y estar ahí. Y ese es el desafío. Vivir en mi presencia en primer lugar. Cómo yo estoy presente en lo que yo estoy haciendo, lo que yo hago. Y no estoy disperso en el mundo futuro y en el mundo pasado. Cómo yo estoy presente conmigo mismo. Presente conmigo mismo que implica el tomar conciencia de mis estados de ánimo. ¿Cómo estoy? Estoy triste, estoy alegre, estoy cansado, me duele el hombro, me duele el pie, estoy preocupado. Porque ahí es donde Dios se manifiesta. Y porque muchas veces pasamos por alto, ¿no? Por eso que algunos de repente llegan al médico ya con, no sé, con miles de síntomas porque no se han parado ni se han detenido a hacer presente su propio cuerpo y su propia interior. Y que andamos muchas veces cargando un montón de tensiones interiores que ni siquiera somos conscientes porque, claro, como me están exigiendo por aquí, tengo que hacer lo otro, y tengo que llegar, y tengo que... ¿Cuándo tomo yo conciencia? ¿Cuándo me hago presente con lo que está pasando en mi interior? Y por eso que, en el fondo, por eso decía que esto tiene más que ver con un estilo de vida que con la oración en concreto, pero es que, precisamente, si para rezar yo quiero entrar en la presencia de Dios, si yo no estoy presente conmigo mismo, ¿cómo vas a estar presente con Dios? ¿Cómo te vas a encontrar con Él? Porque no estás como San Agustín, ¿no? Que decía que buscaba por todos lados y al final, ¿dónde se encontró San Agustín al Señor? En lo más íntimo de mí, en mi corazón. Porque es ahí donde está Dios, no está en otro lugar. Y si quiero entrar a mi corazón, tengo que tomar conciencia de cómo está amueblado o desarreglado o caótico mi corazón, que tiene que ver, pues eso, mis preocupaciones, mis anhelos, mis frustraciones, el cómo estoy yo ahora. Y de eso se trata de lo que tengo que hablar. No tengo que hablarle de los buenos propósitos, sino que lo que tengo que hablar es precisamente de lo que me está pasando a mí, aquí y ahora, en mi presente, porque es ahí donde Dios quiere estar conmigo, donde está conmigo, no donde quiere, sino donde está Él conmigo. Obviamente que esto luego redunda también en la presencia de los demás. Si yo no estoy presente conmigo, no puedo estar presente con Dios. Pero eso también se revierte en la presencia hacia los demás. Porque también tengo que aprender a estar presente con el que tengo enfrente para poder encontrarme en la presencia de Dios, con el tú de Dios. Si yo no sé estar presente ante aquel que veo, ¿no? Como Santiago también nos decía, ¿no? ¿Cómo vas a decir que amas a Dios al que no ves si no amas a tu hermano al que ves? Pues lo mismo. Si yo no aprendo a valorar la presencia del otro, a estar con él, a perder mi tiempo con el que físicamente está junto a mí, pues te va a resultar difícil perder el tiempo con Dios. Por eso que está muy unido. El estar yo presente, el estar presente con la persona que está a mi lado, para poder encontrarme con el Dios que siempre y en todo momento, desde el principio, ha estado presente en todo lo que yo he hecho. Un segundo aspecto que me parece clave y que también tiene mucho que ver con nuestra cultura es el tema del silencio. Y aquí en España, perdón, pero lo tenemos muy difícil, porque el nivel de ruido y el nivel de además siempre se sabe que hay dos españoles porque son los que más gritan. Yo cuando fui al noviciado me acuerdo que un día estaba hablando con el padre Borja tranquilamente en el salón y se me acercó un argentino y dice, oye, ¿estáis enfadados? Y yo, no, como estáis gritando, y yo, pues no. Por eso yo creo que aquí culturalmente también tenemos un problema que tenemos que resolver y es el aprender a hacer silencio. Y ahí no sé cómo lo vamos a hacer, pero poquito a poco. Por eso que yo creo que es quizás de los puntos más exigentes a la hora de decir, bueno, ¿quieres rezar? Aprende a hacer silencio. Aprende a callar. Por eso el santuario es tan bonito, porque hay un momento de silencio. También el entorno, el jardín, nos habla de silencio. Al final los lugares son claves. En el diálogo de Jesús con la samaritana decía, bueno, vosotros adoráis a Dios en el templo, nosotros lo adoramos aquí, le decía la samaritana a Jesús. Jesús le decía, bueno, llegará un día en que no adoraréis a Dios ni en el templo de Jerusalén ni aquí, sino que Dios va a estar allí en espíritu y en verdad. Pero los lugares, es cierto, yo creo que a Dios lo podemos encontrar en cualquier lugar, porque Dios está presente siempre. Pero hay lugares e instancias que son muy importantes porque nos ayudan a entrar en esa atmósfera. Y por eso que el silencio es tan importante, por eso que es tan importante que guardemos el silencio en el santuario. Porque si no hacemos siquiera silencio en el santuario, ¿cómo voy a poder hacer silencio en mi interior?
Porque es ahí donde Dios quiere estar, y muchas veces el conflicto que nosotros tenemos es que el silencio no nos gusta porque de repente es como que abrimos, yo me imaginaba la imagen de la olla a presión, ¿no? De que cuando hemos estado todo el día tratando de mantener callado y entramos, nos relajamos y de repente la olla salta y salta todo ese vapor acumulado, y preferimos a veces pues mantener el ruido para no tampoco escuchar, pero tenemos que hacer ese paso, porque en el silencio es cuando yo puedo escuchar la olla que está a presión y que necesita salir. Y muchas veces quizás el primer momento, cuando entramos y hacemos silencio ante el Señor, el primer momento es destapar la olla, dejar que todo eso salga, de que escuche todos esos ruidos que tengo por dentro, dejar pasar todas esas impresiones, los sentimientos, la ira, el enfado, la alegría, la decepción, la frustración, y que cuando se haya destapado la olla, y puede ser que a algunos les lleve 5 minutos, otros les lleve 10 minutos, otros les lleve 15, y otros les lleve media hora, y otros les lleve todo un día. Bueno, no importa. Si lo importante es abrir la olla, y que el silencio es lo que permite precisamente que pueda salir todo eso, y que muchas veces la oración es estar en silencio ante el Señor y dejar que todo eso salga. Decir, mira, Señor, te lo entrego, te lo entrego, te lo entrego, lo pongo en tus manos, ten misericordia. Hay una oración muy bonita, luego podría contar a vosotros, pero por ejemplo es esa experiencia del peregrino ruso, ¿no? Que dice, Señor, ten misericordia de mí, mientras van saliendo todo lo que tengo. Porque ya solamente el proceso de sacar, por eso que, ojalá, no sé, los retiros. Yo creo que los retiros, en primer lugar, debería de ser como la experiencia de estas curas terapéuticas, ¿no? Ahí los alemanes les encantan las purificaciones, ¿no? Donde se quitan toda ¿cómo se llama? La porquería acumulada con nuestros ayunos. Bueno, pues lo mismo nos tiene que pasar espiritualmente. Que nos vaciemos de nosotros mismos, que dejemos que primero salga todo eso, para que ahí realmente podamos estar en un silencio que es cuando ya se pacifica precisamente el corazón. Porque es ahí cuando puedo yo estar en el presente, cuando dejo de estar pensando en lo que pasó ayer, o dejo de estar pensando en lo que va a pasar mañana, cuando puedo estar ya mirando cara a cara al Señor y decir, bueno, Señor, ¿qué quieres tú de mí? El silencio, el barullo interior, ¿no? Y por eso una pregunta también, ¿cuándo ha sido la última vez que habéis estado en silencio? De verdad. Y más de 5 minutos. Más de 5 minutos. Y ver, ¿no? ¿Cuándo puedo encontrarme yo un lugar de silencio y dónde puedo yo dedicarme un tiempo de silencio para dejar que todo fluya y que todo brulla, o sea, que todo el barullo que llevamos dentro pueda salir? Porque hasta que eso no salga, hasta que no pueda traer un poco de paz al interior, nuevamente, va a ser difícil que yo pueda. Y nuevamente, ¿qué es lo que pasa? Que claro, que nosotros llevamos tanta prisa, por eso decía antes lo de perder el tiempo, llevamos tanta prisa que claro, entro al santuario, quiero resolver porque tengo esto y tal, tengo media hora, me siento ante él y recién cuando ya me tengo que volver a ir. Pues claro, es que claro, por eso en el fondo la oración no nos resulta. Porque nuestro interior, nuestra alma, requiere tiempo. Y si nosotros no le damos tiempo a lo que nos pasa por dentro, por eso, ¿no? El famoso diálogo, si yo no dedico tiempo a dialogar con el que está a mi lado, y a veces dialogar lleva tiempo. Y lo mismo pasa con la oración. Y tenemos que dedicarle algo de tiempo. Uy, yo no sé, me estáis mirando algunos con la cara como diciendo, esto es imposible. Bueno, vamos a ver, porque yo ya quería haber hablado media hora y ya me he alargado demasiado. Ya sabía yo que no. Pero bueno, quizás solamente dejo caer cositas, porque como os decía, yo no pretendo resolver a nadie los problemas que tiene con la oración, ni enseñarle a nadie nada. Pero dejar los temas ahí y ya veremos. Otro tema que es muy interesante es el tema del ritmo. No el Seat ritmo, si os acordáis que había uno, sino el ritmo, que también tiene que ver con el ritmo de la vida, pero tiene que ver con los ritmos. Llevamos tanto desorden en nuestra vida, todos los días pasa algo nuevo, además los jóvenes son especialistas porque lo único que les gusta es siempre que haya novedades. Pero eso a la larga también nos deja mucha insatisfacción, porque las cosas que son auténticas requieren tiempo y requieren ritmo, una cierta constancia, y también la oración. Si yo la oración la dedico, pues no sé, una vez al mes y más o menos, y cuando puedo, pues claro, obviamente que llego ahí recién, estoy tratando de poner orden, y claro, no pasa nada. Por eso que la oración requiere dedicarle un tiempo cada día, que puede ser pues eso, el ir a misa, o dedicarme un tiempo en la mañana, todos los días, y ojalá a la misma hora. Yo me trato de levantar siempre, nos tratamos de levantar siempre a la misma hora, tenemos ya como esa rutina. El alma también necesita una cierta rutina para poder entrar en el contacto con el Señor. Si yo aprovecho
pues espacios sueltos por aquí y por allá, pues es más difícil. Pero es encontrar como esos espacios donde yo puedo asegurar, por lo menos, todos los días algo. Y quizás, oye, ojalá todas las semanas. Por eso que la misa de los domingos tiene un ritmo, ¿no? Todas las semanas sabemos que llega la misa del domingo. Y ya eso nos predispone, lo vivimos integrado. ¿Y por qué no aprovechar eso? Tenemos un ritmo que se va yendo y que cada domingo yo podría, por ejemplo, pues revisar la semana y entregarse al Señor, darle un poquito de tiempo antes de la misa, no sé, leer el Evangelio. Y así, quizás una vez al mes, ¿por qué no hacer un retiro? Tomarse un tiempo pues, de desconexión, ir a la montaña, ir a un sitio que me hable de silencio donde yo pueda mirar hacia atrás qué ha sucedido y pensar un poco hacia adelante. Son cosas que ayudan y que nos ayudan a tener quizás un ritmo y que nos ayudan también a que la oración no sea una especie como de picoteo aislado donde me encaja lo hago, sino que, bueno, pues sea también ese encuentro con el Señor, ¿no? Ese encuentro con la presencia de Dios que está siempre conmigo. Voy a abreviar. ¿Cómo rezar? Yo recomiendo un libro que es el de Jacques Philippe, Tiempo para Dios. A mí me ha servido, me ha dado porque además resume muchas cosas de una manera muy sencilla y también muy asequible. Por eso que, y manuales y cómo rezar, hay muchísimos. Así que ahí os lo dejo. Lo que sí quiero recalcar son dos fuentes que me parece a mí que son claves y que yo creo que nos pueden ayudar en nuestra vida de oración. Una es la oración de la vida. Precisamente, y también nosotros como sustatianos, el carisma que nosotros también queremos vivir desde este lugar, desde el santuario, por lo que significa también la alianza de amor. Que la alianza de amor también es recordar, en el fondo, que Dios es un Dios de alianza, es un Dios que en la historia se ha manifestado estableciendo alianza con los hombres, con cada uno de nosotros. Que a través de María, una y otra vez, volvemos otra vez a vivir y a renovar esa alianza que Dios selló en su momento con el pueblo de Israel, pero que en definitiva es una alianza que Dios ha sellado con cada uno de nosotros, con nosotros personalmente, y que nos remite otra vez a ese Dios presente en la historia. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, cuando lees el Génesis, cuando leemos el Éxodo, leemos que la experiencia de un pueblo que tuvo la experiencia de un Dios que caminó con ellos, que estuvo presente en su historia, de que hizo historia con ellos, de que cambió la historia de ese pueblo en concreto. Y ese es el testimonio de fe que ellos transmiten. La alianza de amor, en el fondo, también nos quiere volver a remitir a esa misma experiencia del pueblo de Israel, pero en mi vida personal. Dios es un Dios de alianza, que sigue sellando alianza con cada uno de nosotros. La historia personal de cada uno de nosotros es una historia de alianza con Dios. Es una historia donde Dios se hace presente, donde Dios está presente, donde siempre ha estado presente. Por eso que la fuente mayor para poder entrar en ese diálogo con Dios es mi propia historia, la vida que yo hago, transcurro, vivo, experimento todos los días, con sus alegrías, sus frustraciones, sus dificultades, con sus grandes decisiones, sus pequeñas decisiones. Dios está presente y hace esa historia conmigo. Y por eso que el dedicarse tiempo al ¿qué me ha sucedido? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué alegrías he experimentado hoy? ¿Dónde he experimentado algo que a mí me ha llenado de esperanza, me ha traído alegría, me ha traído paz? O también donde he experimentado mis penas y dificultades, las personas que me han hecho daño. Todo eso, visto desde la fe, visto desde la experiencia de fe de la mano de María, nos ayuda a dialogar con Dios. Porque Dios a través de esas personas, a través de esos acontecimientos, me está hablando a mí personalmente, a cada uno. Y por eso que si yo quiero rezar, y por eso que otra vez el tema del volver al presente para mí es tan clave, tiene que ver con hoy, aquí y ahora, cómo yo, a través de mi historia, de lo que me ha sucedido en el pasado, de lo que me puede suceder en el futuro, pero hoy yo entro en diálogo con el Señor. Y le pregunto, bueno, ¿qué quieres de mí? ¿Qué has querido con esto? ¿Por qué me has permitido? ¿O qué es lo que quieres hacer? Y por eso hay que volver otra vez al elevar, de tratar de entender mi vida, tratar de entender mi historia, también desde Dios. Decir, bueno, ¿qué quieres con esto? O gracias, Señor, porque has permitido a esta persona en mi vida. El ver cómo esa persona me acompaña, ilumina mi vida. Es un Dios de alianza. Cómo Dios me ha salido hoy cada día. Ahora, cómo me está saliendo al encuentro. Y otra que para mí se ha transformado también en una gran fuente y que me doy cuenta que también nosotros la hemos descuidado, tiene que ver con la palabra de Dios. Por eso que también la quiero traer presente. Bueno, he traído varias porque por eso después lo hago, si no me enrollo. Pero tiene que ver con la experiencia de encuentro con la palabra de Dios. Que no es fácil, es cierto, porque muchas veces no la entendemos, pero es como todo. Hay que dedicarle tiempo, leerla, familiarizarse con ella y dejar que la palabra me vaya hablando.
También, ¿por qué no hacer un curso de Biblia? Creo que, no sé si hace poco, creo que estaban ahí, ya estaba Mercedes por ahí, no sé si anda por ahí. Le hago publicidad porque está haciendo un curso de Biblia. Pero, si yo quiero saber lo que Dios me dice hoy, pues, vale, el Dios de la vida, pero ¿cómo entiendo lo que me quiere decir? ¿Cómo entro yo en la mente de Dios? ¿Cómo yo sé lo que puedo estar queriendo con mi vida? La palabra de Dios, la Biblia, ¿de qué me habla? Precisamente me habla de la experiencia del pueblo de Israel, o la experiencia que tuvieron los primeros discípulos con Jesús, que compartieron con Él, que estuvieron con Él, y que de algún modo ellos hicieron una experiencia de Dios. Ellos transmitieron también cómo descubrieron a Dios. Bueno, pues a través de la Biblia, a través del encuentro con la palabra de Dios, yo entro también, entre comillas, en cómo Dios piensa, cómo Dios ama. Es como, ¿no?, cuando leéis una biografía al leerla te ayuda a entender mejor a la persona de la cual se está relatando la biografía. Y puedo entender mejor por qué hizo ciertas cosas o por qué actuó de determinada manera. Bueno, pues pensar que lo mismo pasa con la Biblia. La Biblia es también esa biografía de Dios, o quizás la biografía de los creyentes, de aquellos que experimentaron esa presencia de Dios y que dieron ese testimonio y que nos transmiten esa fe. Si queréis conocer a Dios, la Biblia. Porque ahí vais a poder entender y vamos a poder también interpretar mi vida, mi historia, a la luz de la historia del pueblo de Israel, de los apóstoles. El poder también entender por qué Dios educó o trabajó de tal manera pues a Pedro, a Santiago, a Juan. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo hoy? Porque Dios en el fondo no cambia su pedagogía, no es un caprichoso, sino que con todos tiene el mismo tipo de pedagogía. Se adapta a lo que cada uno somos. Algunos somos más cabezota, otros somos más, no sé, pero con todos trabaja de la misma manera porque quiere lo mismo, que es acercarnos a Él. Por eso que la Biblia, el tenerla o el poder leerla, es un camino también muy importante, precisamente para que en mi oración yo pueda entrar a dialogar con Dios, y no solamente con mis sentimientos o con mis subjetividades, sino poder leer a Dios y dejar que esa palabra me interprete, que interprete lo que está sucediendo en mi vida aquí y ahora, en mi pequeña vida aquí y ahora. Solamente para terminar, solamente remarcar quizás que la oración no es un castillo de exilio interior, sino que la oración es un cambio, o me tiene que llevar a cambiar mi mentalidad para volver otra vez al mundo. La oración no es un refugio, no es un alejarme de los problemas. Es un alejarse, sí, tomar distancia, pero ¿para qué? Para poder volver otra vez al mundo. Santa Teresa tenía una experiencia muy buena, ¿no? Cuando una monja tenga experiencias místicas, pónganla en la cocina y veamos si sirve. Si no sirve y si no ayuda, pues entonces es una histérica. Así que, por eso que diga que reza, ¿no? Igual que Santiago. Tú dices que amas a Dios, al que no ves, pero no amas a tu hermano, al que no ves. Bueno, pues ahí está. Si la oración es primero un encuentro con Dios, es un encuentro que transforma, que cambia mi mentalidad, que me hace más semejante a Dios, porque me eleva hacia Dios, al corazón de Dios, para entender a Dios, pero para ser mejor imagen, reflejo de Dios en el mundo. Por eso que el que mucho reza, ojalá que mucho ame. Yo creo que es ahí donde se va a verificar si efectivamente la oración es auténtica o no. Y de eso se trata, porque en la oración uno, al adentrarse en el corazón de Dios, al buscar a Dios, se trata de que eso me lleve también a amarlo más, a reconocerlo más presente, más vivo, y poder servirlo más en los que están cerca. Aquí lo voy a dejar. Podría hablar de otras cosas, pero bueno, yo creo que es suficiente. Yo dejo también tiempo para que podáis preguntar algo. Yo sé que quizás he hablado de cosas muy generales, pero es lo que os decía al principio. Yo creo que, porque Jacques Philippe tiene una cosa que a mí me gustó mucho, el camino de la oración es muy personal. Cada uno hace su propio camino, su propio encuentro. Y es así, porque no todos hablamos el mismo lenguaje, ni nos mueven las mismas cosas, Por eso que yo no creo en las recetas. Yo no os voy a decir, reza el rosario todos los días o vete a misa todos los días. Bueno, podría ser. Pero yo creo que cada uno tiene que hacer, precisamente porque es un encuentro personal con Dios, cada uno tiene su historia y su biografía con Dios, que tiene que aprender a reconocer, y tiene que aprender a reconocer cómo Dios habla con él. Y ahí es donde se hace el camino. Obviamente que hay cosas objetivas. Ir a misa, por supuesto, claro que sí. Por eso que yo tenía el cáliz, porque precisamente la idea del cáliz este azul era que fuese un cáliz, que fuese un pozo. Porque ¿dónde es el primer lugar donde yo me encuentro con el Señor todos los días? En la Eucaristía. Porque es ese pozo que escucho la palabra y me alimento también de su cuerpo y de su sangre, donde yo estoy con Él, donde estamos en comunión con Él.
pero cada uno tiene que encontrar también los lugares, el santuario, pero hay otros que la montaña pues los eleva. Y claro, es que cada uno de nosotros tenemos una manera muy distinta también de ser sensibles a esa presencia, a ese encuentro con el Señor. Y por eso que no hay recetas, sino que cada uno, perdón, porque si buscabais un camino fácil, pues bueno, no sé si es decepcionado, ya habéis perdido el tiempo después de 50 minutos, me parece que estoy hablando. Pero bueno, yo creo que al menos lo que era mi idea es que son las pinceladas que yo os he podido dar, creo que van actitudes que me parece que son claves y que son muy importantes, que nos pueden ayudar a replantear o a reformular cómo estoy rezando o cómo estoy viviendo mi relación y mi encuentro con el Señor. Y más se podría decir, así que aquí lo dejo. Muchas gracias. No sé si todavía queréis que demos un tiempo o no, o lo cerramos aquí. No sé si hay alguna y si no, pues sí. Yo, bueno, muchísimas gracias, porque a mí me ha gustado mucho. Gracias. Me alegro. Yo me preguntaba, con las cosas que decías de la oración, yo pensaba en el ratito en el que rezo con los niños, en nuestro santuario hogar antes de que se acuesten. Que es todo menos silencio, conciencia de presencia, sí, sí. Y es todo, bueno, pues la espontaneidad de los niños, el follón, el caos, déjame hablar a mí, no me toca a mí, etc. Y entonces, yo cuando ya después rezamos, para mí la oración que computa aspectos de productividad, como decías, y eficiencia, es esa oración mía. La previa con los niños, para mí, es, pues, en ese afán y sobre todo con esa fe, de querer enseñarles a entrar en diálogo con el Señor. Sí, sí. Entonces, yo me pregunto, yo cuando llego, los siento, o intento que se sienten o se arrodillen, y muchas veces le digo a la mater, encárgate tú de pescar su corazón, porque esto, como comprenderás, no, o sea, no voy a estar con el látigo porque es absurdo. Evidentemente. Niños, deja hablar a este, es un follón. Claro. Y entonces le digo a ella que se encargue, y yo hago, o sea, les siento, les lanzo un poco qué queréis decir cada uno a la madre o a Jesús, qué de vuestro día. Entonces, eso, ¿cómo lo ves? ¿Sirve de algo? Es la mejor oración. O sea, esto después de oír el silencio, no sé. A ver, es que yo creo no que... sirve para nada. Sí, claro que sirve para mucho. A ver, lo que pasa es que yo creo que... ¿Yo cómo lo enfocaría? En primer lugar, es estar en la presencia consciente de Dios. O sea, estáis ante el Señor. Y claro, y qué cosa más bonita que el hecho de hacerlo en familia, hacerlo con los niños. Que los niños son niños. Ellos tienen su manera de rezar. ¿Tú crees O sea, que ellos les no, claro, tú no tienes que exigirles que ellos recen como tú rezas. Claro. Pero ya el hecho de que ellos internalicen, de que Dios está con ellos presente. Además que yo muchas veces, cuando más me río es con las oraciones de los niños. Porque a pesar de que puede ser un caos y qué tal, pero las cosas que dicen son geniales. Porque tienen la ingenuidad, tienen la sencillez de aquellos que no se hacen problemas como nosotros y que quizás para ellos ese caos, bueno, pero están en presencia de Dios y lo viven, y ese trato familiar con Él, pues oye, es un tesoro, es un tesoro. Claro, a ti no te sirve, y probablemente por eso que las misas con niños a veces son tan difíciles, porque dices, joder, vale, porque quizás como adultos, pues claro, uno valora otras cosas que quizás en ese momento no tiene. Bueno, por eso que yo pienso que a veces las cosas que digo, claro, no he podido terminar, no sé, las consecuencias de todo esto son un poco difíciles, pero claro, es que el tema es cómo vosotros, padres de familia, os aseguráis también esos momentos donde vosotros estáis con el Señor a solas, que puede ser también cada uno solo y luego quizás en pareja, pero es que es clave. Es que si no es la experiencia un poco de la samaritana, porque nosotros, además vosotros, que yo qué sé, el educar y que el trabajo, tal, estamos llenos de exigencias y vamos corriendo de un lado para otro, tal. ¿Cuál es el momento de silencio que yo tengo al final del día para parar, para digerir un poco lo que ha sucedido? Yo creo que es clave, que es una exigencia porque implica decir, bueno, ¿a qué renuncio? Perdón, porque hay que decirlo, ¿a qué renuncio yo en mi día a día para asegurarme algo de silencio? Porque si yo no tengo silencio, no cargo pilas. Yo no sé si, perdón, yo quería haberlo traído del ABC la semana pasada, en una de las cartas del director me llamó mucho la atención porque lo quise haber traído, pero parece que hoy limpiaron en la casa y ya tiraron todos los periódicos y no estaba. Pero era una carta que decía, no me acuerdo, me parece una mujer que hablaba precisamente del caos, de la situación tan estresante. Decía que al final el problema es que no rezamos. Si todos dedicásemos un poquito de tiempo a la oración,
pues muchas veces la agresividad, la ira que llevamos dentro, pues se calmaría y nos haríamos mejores. Un poco resumido la idea, pero yo creo que también nos pasa lo mismo. Si nosotros no hacemos silencio, por eso que la oración tiene algo de egoísta también, ¿no? Porque el hecho de entrar en la presencia de Dios es entrar en mi presencia y es calmar y es poder poner todo esto ante el Señor. Y que si no lo hacemos, pues claro, nuestra vida va acumulando frustraciones, peleas, tal, rencores, rencillas, incomprensiones. Por eso que a mí me parece que es clave. Y ya solamente por un tema de sanidad espiritual, sí, con los niños hacer esa oración, claro que sí, es lo que ellos pueden hacer y lo que saben hacer y lo que mejor hacen y para ellos es fantástica. Pero para nosotros, para, digamos, los adultos o los padres, claro, no basta, muchas veces no nos basta porque queremos más o necesitamos más. Y por eso que tenéis que, bueno, el desafío es cómo yo me aseguro, por lo menos ese rato del día donde yo puedo estar en silencio, donde yo puedo otra vez, que eso implica o acostarse un poquito más tarde o levantarse un poco más pronto, quizás, o encontrar ese hueco en medio del día, ¿no? En la hora del almuerzo, por ejemplo, que es genial, porque ahí tenemos siempre una hora, ¿no? Algunos, y algunos vienen aquí al santuario, ¿por qué no? Ahí es el momento del día donde quizás yo puedo, ¿no? Y no hacer más cosas, por ejemplo. Bueno. No sé si te respondo, Sí, pero... mi preocupación era saber si en algún momento se dará el tránsito, y supongo que Ah, sí, ellos oye. crecen en que Mira, adquieren esa capacidad de hacer ese silencio interior que lógicamente sí. Cada uno hace su camino. Mira, el otro día me reía con los chicos porque decía, a mí el himno de Frank Reynolds, a mí me encanta. Tú eres así, no, cuando estamos en los campamentos, pues es todo menos oración. Vas a ver, no, perdón, no. Es oración. Pero evidentemente, claro, si tú lo juzgas desde una perspectiva como de... Ya, pero es la manera como tú entras a la familiaridad con Dios. Y que uno a veces tiene que hacer ruido, tiene que tal, tiene que moverse. Pero claro, llega un momento en que necesitas hacer silencio. Bueno, pero eso llegará. Pero si tú no has tenido primero la experiencia de estar saltando, de estar ante el Señor siendo tú, porque al final de eso se trata, claro, de que seas tú mismo. Porque no se trata de ponerse la careta y decir, vengo ante el Señor con la cara bonita, con la cara buena. No, si Dios te quiere tal y como tú eres. Por eso que si tú aprendes a estar como tú eres, naturalmente, ante el Señor, ante la Mater, ya se ha ganado la mitad del... Por eso que es estupendo. La oración. No sé, ¿alguna pregunta más? Muy bien. Pues nuevamente gracias por vuestra paciencia. Muchas gracias. Padre Lorenzo, un buen nombre de todos los que hemos estado aquí y de los amigos del santuario, agradecerte por tu testimonio y porque hemos aprovechado mucho el tiempo esta noche. Además, a mí me parece que lo de perder el tiempo con Dios viéndote es muy ameno y muy entretenido y vale mucho la pena, así que muchas gracias. Voy a evitar que nos pongamos en pie, vamos a terminar con una pequeña oración. Pero lo vamos a hacer también con un texto, ¿no? De una palabra, ¿no? Del Señor, que es el encuentro de Elías en el Monte Horeb. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó el Señor. Me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Querido Señor, querida Mater, en esta noche que
que nos hemos adentrado, que hemos querido también entrar en el mundo de la oración y de ese encuentro, también te suplicamos que podamos escuchar esa suave brisa que tú nos alientas, con la cual tú estás revelando tu presencia, que podamos también detenernos en el día a día, que podamos también escuchar tu suave susurro, que podamos reconocer cómo estás, Señor, junto a nosotros, que vas caminando, como tú también, Señor, estás junto a nosotros en nuestras alegrías, que estás también junto a nosotros en los sufrimientos y en las dificultades, que en esa presencia también se pueda renovar nuestro amor a ti, que podamos también consumirnos en esa búsqueda, en ese querer encontrarte, en ese querer descubrirte, en la fuerza de ese amor también volver al mundo, volver a nuestro día a día, poder ser también esos instrumentos que puedan trabajar por ti, que podamos ser cada vez mejores rostros tuyos, porque te llevamos más en el corazón. A ti, que Virgen María, que nos ayudas también a entender la palabra del Señor, que nos ayudes también a entender nuestra vida, te consagramos lo que llevamos en el corazón, lo que tenemos. Y por eso te decimos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo te ruego